Jóvenes, muy buenas tardes. Vamos a estudiar ahora la conexión con contactores para el cambio de voltaje del motor monofásico. Como ya lo hemos visto en las clases anteriores, y usted tenía que tener su diagrama a la mano para poder ir siguiendo lo que yo le voy a ir señalando en este momento de los contactores. Aquí tenemos tres contactores para hacer el arranque de un motor monofásico conectado en 240 voltios. Entonces prestemos atención a lo siguiente. Según se recuerda usted de las clases anteriores, todos los contactores vienen numerados en sus contactos principales: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. También tiene claro que va a llevar un protector térmico, el cual está acoplado al contactor, en este caso, que va a ir al devanado de marcha, que le llamamos también de trabajo o de régimen. Fíjense bien en lo siguiente: la alimentación, las líneas que vienen del protector termomagnético, o puede ser del guardamotor. En este caso, por ser un motor monofásico, viene a la línea L1, que lo tenemos en el contacto 1, y es este cable negro que traemos para acá. Primero le ponemos atención a este, después vamos a ir diciendo qué son cada uno de los demás. La línea 2, que es otro conductor negro, en este caso lo metimos aquí al contacto, al borne 5 de L3. Ya les voy a explicar qué es este cable y por qué. En este caso, quiero que recuerde que son motores monofásicos, para los cuales necesitamos dos líneas, la línea 1 y la línea 2. Ahora bien, nosotros necesitamos alimentar para cada contactor de los que van a controlar lo que es el devanado de arranque. Recuerde lo siguiente: para hacer el cambio de giro de un motor monofásico, debemos de cambiar el sentido de la corriente al devanado de arranque. Para eso, alimentamos los dos contactores que van a servir para el arranque, y tenemos de L1 un puente para L1 o el borne 1 del contactor del arranque a la derecha o a la izquierda. Vamos a ver ahorita cómo nos va a cargar. Y otro puente siempre del borne 1, L1, para el L1 o borne 1 del siguiente contactor. Esos son los tres puentes que tenemos de corriente. Aunque ahorita no vamos a hablar del circuito de mando, pero sí vamos a decir lo siguiente: de el contacto 1 o L1 sacamos un puente rojo. Aquí viene el cable rojo, lo cambié a ese color para que se distinga, y va a ir alimentado al botón de paro. De eso vamos a hablar más adelante. Solo quiero que mire de dónde sale la alimentación: de la línea 1. Seguidamente nosotros tenemos aquí en la línea 2. Recuerde que este sistema de arranque, estos contactores, la bobina es de 240 voltios. Entonces hay una línea que va a ir directa, en este caso sería la línea L2, al borne A2 de la bobina. Entonces aquí tenemos el puente hacia A2 de la bobina, y aquí tenemos el otro puente A2 de la bobina y el otro puente para el tercer contactor A2 de la bobina. Eso va más adelante, lo vamos a volver a explicar porque es parte de lo que es el circuito de mando. Ahora bien, y por ahí están ustedes viendo un cable verde. Recuerden que el cable verde es para tierras físicas. Aquí no es tierra física. Decidí ponerlo de ese color para lo siguiente. Ese cable verde que tenemos acá en este conductor que usted mira acá, aquí tenemos un verde, negro y blanco. Estos tres conductores van a llegar hacia las bobinas del motor. Recuérdese que un motor monofásico con arranque en 240 voltios va en serie el devanado de marcha, y de la unión de los dos devanados de marcha sale el conductor verde, que va a formar la parte neutra del devanado de arranque.
Recuerde lo siguiente, el devanado de arranque debe de trabajar con 120 voltios. ¿Cómo vamos a lograr esos 120 voltios? Vamos a recordarlo, lo hemos hablado ampliamente en las clases anteriores, pero lo vamos a recordar. Sería también bueno que repase los videos de las clases anteriores. En el circuito en serie, el centro de las bobinas va a ser neutro. Y ese neutro es el que traemos en este conductor verde. Y de este hacemos un puente para el siguiente contactor. Recuerde lo siguiente, como lo que tenemos que hacer es un cambio de corrientes, este primer contactor al devanado de arranque le va a llevar una línea viva, digamos, en este cable negro, y una línea neutra que se está formando, recuerde, a través del conductor verde, que llega al devanado del motor. En la contramarcha, o sea, la rotación al contrario, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando entre a funcionar el otro contactor, la corriente o línea viva va a entrar donde antes era neutro, y el neutro representado por este cable verde va a entrar donde antes era línea viva. Eso es parte de lo que es el circuito de fuerza, que es lo que va a alimentar al motor para que trabaje. Dentro de un momento vamos a ver lo que es la parte de mandos y cómo va a trabajar. Gracias por su atención. Seguimos con el arranque de un motor monofásico. Ahora vamos a ver el circuito de mando. Acuérdense que habíamos quedado con el conductor rojo que viene al pulsador de stop. ¿Cómo va alambrado? Recuerden lo siguiente, por favor. En lo que hemos visto, nosotros vimos que hay contactos auxiliares, hay contactos especiales. Uno de esos contactos especiales son los contactos del protector térmico, un contacto normalmente cerrado, un contacto normalmente abierto. Las numeraciones ya las vimos, ya las trabajamos. Aquí tiene un 71, un 72. ¿Cuál es lo importante de estos dos números? Que el 1 y el 2 indican que es un contacto normalmente cerrado. Aquí tenemos 83, 84. Me está indicando el 3 y el 4 que es un contacto normalmente abierto. Ahora, ¿qué indicaría el 7, el 8, el 6, el 5? Me indica que es el número de cámara. ¿Dónde está alojado el contacto? Estos son, aquí hay 1, 2, 3, 4 cámaras, que es donde el contacto está alojado. En el diagrama que usted vaya a realizar va a ser de acuerdo al equipo que tenga, a las marcas que tenga, que en este momento no vamos a hablar de marcas, pero de acuerdo a eso va a estar su diagrama. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Seguir la numeración de mi diagrama o seguir la lógica del circuito? En este caso, fíjense bien, en este caso especial, de la marcha y contramarcha de un motor eléctrico monofásico conectado en 240 voltios, donde ya explicamos anteriormente cómo vamos a obtener el voltaje para el devanado de arranque, vamos a seguir la siguiente lógica. Nosotros necesitamos que este contactor funcione con cualquiera de estos dos. ¿Por qué razón? Porque este contactor junto con el protector térmico van a hacer trabajar el devanado de marcha, que también le llamamos devanado de régimen o de trabajo. Entonces, este contactor lo que van a hacer trabajar es al devanado de arranque, pero no pueden trabajar los dos al mismo tiempo. Si los dos trabajan al mismo tiempo, es posible que ocurra un cortocircuito. Entonces, para evitar eso, ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos lo que se llama enclavamiento. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir lo siguiente. Cuando yo salgo del pulsador de start de uno de los contactores que va a ir en un sentido, este conductor que sale del pulsador de arranque debe de llegar al contacto normalmente cerrado del contactor que no voy a utilizar.
Y de ese contactor que no voy a utilizar, debe de salir, ponga asunto, hacia la bobina del contactor que sí voy a utilizar. Eso es lo primero, porque me va a controlar a través. Si este está cerrado, va a trabajar este. Cuando este esté cerrado, este contacto que ahora está normalmente cerrado va a estar abierto. ¿Cómo va a trabajar este contacto cuando en relación a este? Como este está abierto, aunque yo accione el pulsador para este contactor, no va a arrancar, no le va a llegar señal, porque primero tiene que pasar por este y viceversa. Cuando ambos están apagados, yo le puedo dar señal en el otro sentido, pero primero va a pasar por el contacto normalmente cerrado de este contactor y de ahí se encamina a la bobina de este contactor. ¿Cómo hago para que se sostenga el contactor? Es muy simple. Para eso recuérdese que tenemos los contactos auxiliares aquí, los otros que están normalmente abiertos, los cuales estos normalmente abiertos, ponga acento en esto, van a ir puenteados de la siguiente manera. Del pulsador, de la salida del pulsador del start va a salir un cable de corriente que va a llegar al contacto normalmente cerrado del protector térmico. Este protector térmico que va a proteger al motor eléctrico de una sobrecarga va a permitir que mientras esté normal salga la corriente por este contacto y llegue a esta parte de acá de los contactos auxiliares de los bornes de los contactos normalmente abiertos. Y aquí tenemos estos puentes normalmente abiertos. ¿Qué es lo que sucede? Cuando este contacto se cierra, este de aquí me va a servir para sostener la bobina funcionando de este contactor, haciendo un puente de la salida del contacto normalmente abierto hacia el conductor que viene para la bobina. Esto, póngale atención, eso ya lo hemos visto inclusive en el simulador que utilizamos para hacer funcionar el circuito y en las diapositivas que le pasé anteriormente de cada uno de los contactores y de su sistema de funcionamiento. ¿Cómo hago para que funcione el contactor que va a alimentar al devanado de marcha? En estos contactos normalmente abiertos, fíjense bien, cuando cada uno de estos esté funcionando, cada uno va a cerrar este contacto. Entonces yo tengo que hacer, aquí ya tengo la alimentación. Tengo que hacer un puente de la salida de este a la salida de este. Y de la salida de este contacto traemos este conductor que viene a dar a la bobina de el contactor de marcha. Y ahí tenemos el circuito funcionando. Entonces fíjense bien en lo siguiente. Aquí tenemos sentido en un giro, se da cuenta, está el contactor de marcha y el contactor de arranque en un sentido. Aunque yo quiera darle al pulsador acá, le estoy dando al pulsador, pero no funciona, no acciona por el enclavamiento que hicimos a través de estos contactos. Este está abierto, no deja pasar la corriente hacia la bobina de este. Tengo que pararlo para que seguidamente yo pueda hacer trabajar el otro contacto, el contactor principal y el contactor de arranque en el sentido contrario. Protector térmico, supongamos que hubo una sobrecarga, una sobrecorriente, protector térmico, ahí accionó y sacó de funcionamiento el motor. Esa es la función del circuito de mando en un arranque de motores monofásicos. Próximamente en el siguiente video vamos a ver cómo funciona ya el motor, la conexión del motor. Por esto es todo hasta aquí en este momento. Gracias. Saludos. Vamos ahora a ver el funcionamiento ya del motor eléctrico. Vamos a ver, a comprobar que sí cambia de giro. Fíjense bien, ahorita tenemos tapada la botonera. Esa botonera que antes estaba ahí
destapada solo para que vieran su alambraje. Ahora quiero que le pongan atención al motor. Ahí tenemos un motor monofásico, 240 voltios, y recuerden que aquí el cable verde viene de la unión de los dos devanados de marcha entre 2 y 3. Ahí en su diagrama lo puede comprobar. Y es el neutral. Ahora las dos puntas que quedan para el devanado de arranque y las dos puntas de marcha. Vamos a arrancarlo y vamos a medir el amperaje. De acuerdo a la tabla, a la placa del motor, debería consumir 3.7 amperios. Entonces miremos ahí el giro. Lo paramos y vamos a observar hacia dónde está el giro. Y vemos que el giro está en este caso hacia la izquierda, contra las agujas del reloj. Y si le cambiamos, ahí lo tenemos. Vamos a revisar nuevamente, despacito, conforme va parando. Ahí el motor lo tenemos en el sentido de las agujas del reloj, o sea, hacia la derecha. Ahora vamos a comprobar, bueno, no importa en cuál, vamos a ver en las dos rotaciones. Aquí tenemos que nos está marcando 3 amperios, está marcando el amperímetro. En sentido, vamos a medirlo en el sentido contrario, vamos a ver el tiempo que pare completamente el motor. Y ahora vamos a ver en el sentido contrario, vamos a medir su amperaje. Y tenemos que marca la misma cantidad de amperios que en el sentido que tenía anteriormente. Aquí es la vibración del pedestal donde lo tenemos, lo que ahí ya vengó el ruido. Entonces, si se dan cuenta, en ambos sentidos el amperaje del motor debe ser el mismo. Gracias, jóvenes, por su atención, y ahí damos por finalizado lo que es su curso de cambio de giro a un motor eléctrico monofásico. Gracias por su atención, por su asistencia, por su empeño y su entusiasmo.